Y continuamos en una voz del cielo. Estábamos hablando de que Jesús había resucitado, María Magdalena no lo conoce, y también Jesús se pone a caminar al lado de dos personas cristianas, seguidoras de Jesús, que estaban, digamos así, tristes, asombrados, discutían entre sí, ¿no? Y estaba Jesús caminando al lado y no lo conocía. Otra vez, lo que le pasa a la mayoría de las personas de este mundo, por no decir a todas. Jesús está al lado de cada persona. Jesús dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendremos amistad, hablaremos cosas, cenaremos juntos. Te contará los secretos de su corazón. Pero tenés que abrir la puerta de tu corazón para recibirlo y para recibir la vida. Él es la vida eterna. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Por eso uno tiene que arrepentirse de sus pecados, creer que Cristo murió en la cruz en tu lugar, pagando tu deuda, y tomar la decisión de invitar a Jesús, abriéndole el corazón, que entre en tu vida para ser salvo y tener vida eterna. Estamos hablando de que había dos personas, ya Jesús había resucitado, que iban caminando camino a Emaús, que es una aldea cerca de Jerusalén. Y dice: mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Volvemos a hacer énfasis en que la gente no reconoce la cercanía de Jesús. En este caso, Jesús estaba visible, pero no se daban cuenta que era Jesús. Y eran personas que habían sido discípulas de Jesús, ¿no? Entonces dice: los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Puede haber gente religiosa, puede haber gente sincera, puede ser gente que va a la iglesia y no conocer a Jesús, o no reconocer a Jesús, o tener una idea vaga de Jesús, o enfocarse peor en otras personas que no son Jesús. Jesús dice: el Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, y Él es Dios, que se hizo hombre para morir y pagar como hombre y como Dios nuestros pecados en la cruz. Como hombre era el único que podía morir en lugar de los hombres, porque se requería alguien que nunca había pecado, alguien que era perfecto. Y como Dios, ese sacrificio tenía el valor infinito para pagar el pecado desde la persona primera que nació, que fue Adán, que Dios la creó, que no nació, que la creó Dios, después creó a Eva. Y para los que no creen o piensan que Adán y Eva no existieron, o es una figura, les invito simplemente a leer Génesis, y dicen que tuvieron a un hijo que se llamaba Caín, a otro hijo que se llamaba Abel. Caín mató a Abel. Después tuvieron a otro hijo que se llamaba Set, que significa sustitución. Habla de los años que vivió Adán y habla de cuando murió Adán, y habla también de los años que vivió Eva y cuando murió Eva. Dios creó a un hombre llamado Adán de la nada y a una mujer llamada Eva de la nada. Entonces le dijo que se procreen, que llenen la tierra, etc. Y en la genealogía de Jesús, que está en San Lucas, usted puede leer los primeros capítulos de San Lucas, y ahí están los descendientes de Jesús. Y entonces va diciendo: José, hijo de fulano. José era, digamos, el que se creía que era el padre de Jesús, aunque no había intervenido sexualmente, porque María era virgen y fue concebida por el Espíritu Santo
por un milagro de Dios en el vientre de ella. Porque no hay nada imposible para Dios. Pero la genealogía, los antepasados, dice hijo de tal, y fue descendiente de Salomón, hijo de David, y fue descendiente de Jacob, hijo de Isaac, fue hijo de Abraham, y sigue, y dice hasta, digamos, Lot, que también fue descendiente de Jesús, Noé, ¿no? Y dice hijo de tal, y después dice hijo de Set, que fue, digamos, el hijo de Adán, y entonces dice hijo de Adán, y cuando dice después Adán, dice hijo de Dios. O sea, no nació de nadie, Dios lo creó. Es muy sencillo saber que Adán y Eva fueron creados de la nada. Lea la Biblia simplemente y ahí va a entender. Cuando tenga usted una duda, no pregunte a cualquiera, pregunte a alguien que sabe la palabra de Dios o busque en la Biblia y va a encontrar. Entonces, estos hombres dice que no lo conocían a Jesús. Y hoy en día hay muchísimas personas que, por más religiosas que sean, no conocen a Jesús. Se imaginan un Jesús condenativo, se imaginan un Jesús duro. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Jesús es el que más te ama y te amará por toda la eternidad. Si no le aceptás, si no le seguís, te vas a ir al infierno por toda la eternidad y Jesús va a llorar mucho porque te quiere mucho. Pero si aceptás a Cristo y aceptás su perdón y lo invitás a que entre en tu vida, vas a estar por todos los siglos de los siglos de los siglos de los siglos en el cielo con Jesús, en una bienaventuranza eterna donde están todas las cosas más lindas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se ha imaginado ningún poeta, ni ninguna persona le da la cabeza para imaginar las cosas hermosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Entonces, mientras hablaban, Jesús se acerca y les dice, ¿qué están hablando? ¿Por qué están discutiendo? ¿Y por qué están tristes? Recuerden que María Magdalena, el ángel, le preguntó, ¿por qué lloras? Y ya Jesús había resucitado. A veces lloramos porque no tenemos solución a nuestro problema y está Jesús al lado para solucionar nuestro problema, o ya lo solucionó. Entonces le dice, ¿por qué están tristes? Jesús. Y ellos no se dan cuenta que es Jesús. No lo conocen. Habían hablado con él cuando estaba vivo, pero tenían los ojos velados, como mucha gente tiene hoy, que Jesús les habla y no entienden. Por eso tengo que pedir a Jesús que haga un milagro para que la gente empiece a comprender quién es Él, quién es en verdad Jesús. Él te amó tanto, te amó primero, que murió por ti, para que tú tengas salvación y vida eterna. Y entonces respondió uno de ellos y le dice, pero vos sos el único de toda la zona que no se enteró de que Jesús murió en la cruz y todo eso. O sea, estaba asombrado, ¿no? Y entonces Jesús le dice, ¿de qué cosa? No sé. Y entonces, pero de Jesús Nazareno le están contando ellos, dice, que fue varón profeta. Ustedes vean que no dice Dios, dice varón profeta, ya estaban dudando de que era Dios, dice poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y decepcionados, dice, nosotros esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel, que Él iba a ser el Mesías, que iba a ser el que iba a gobernar, que nos iba a liberar de los romanos y todo eso. Estamos desilusionados, Él murió. Aunque, dice, nos han asombrado unas mujeres que dice que fueron al sepulcro y lo vieron. Todavía no solamente no creían, sino que no creían a los que lo habían visto, ¿no? Y dice que Él vive. Y también otros de los nuestros fueron al sepulcro y a Él no lo encontraron. Entonces ya Jesús se enoja y dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y esa es una palabra que Jesús le puede estar diciendo a usted de ¿por qué no crees las Escrituras? ¿Por qué no lees los Evangelios? ¿Por qué no lees las cosas que están escritas de mí? ¿Por qué me ignorás? ¿Por qué no te das cuenta que estoy al lado tuyo? ¿Por qué no me aceptás como tu Salvador? Y no te viene fe porque no lees las Escrituras y no te das cuenta que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Y estás orando al Gauchito Gila, a Seferino Namuncurá, a la difunta Correa, a San La Muerte, a San Expedito, a San Cayetano, y ninguno de ellos te puede salvar. En ningún otro hay salvación, solo en mí, te dice Jesús. Estás errando. Yo te amo, dice Jesús. Y yo fui el que morí en tu lugar. Ningún otro murió en tu lugar. Y yo soy Dios y los otros son hombres. Y yo tengo todo el poder porque soy Dios. Y los otros son hombres que, si supieras, muchos de ellos no están acá conmigo en el cielo, sino que se fueron al infierno porque en su secreto no eran los santos que vos te imaginás. Y otros no existieron. Y a veces estás rezando a alguien que nunca existió. Eso te lo está diciendo Jesús. Entonces, dice Jesús, no era necesario que el Cristo padeciera y que entrara, que resucitara y que después entrara en la gloria. Así habla el Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Todas las Escrituras hablan de Jesús, hablan de la muerte de Jesús, hablan de la muerte del Mesías, hablan de que Él pagó en la cruz nuestros pecados, que solamente en Él hay salvación, que solamente a Él hay que adorar. El Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El centro es Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Nadie va al cielo sino a través de Jesús. Si estás siguiendo a Jesús, si estás siguiendo sus enseñanzas, tenés que recibir un milagro también para que se abran tus ojos y puedan verlo, entre comillas, para que puedas darte cuenta que Jesús es aquel que murió por ti en tu lugar. Entonces, esta gente tenía los ojos velados para que no le conocieran. Pero vamos a ver lo que hizo Jesús. Ellos llegaron a una aldea, ya era de noche, Jesús hizo que pasaba de largo, ellos le invitaron a entrar en la posada, se sentaron a comer y entonces dice que Jesús, estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y los dio y le dio la Santa Cena, la comunión. Entonces ellos, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Recién en ese momento, claro, está haciendo la comunión, es Jesús. Tenés que pedirle al Señor revelación. Tenés que pedirle a Jesús, Señor, yo quiero darme cuenta que estás al lado mío. Quiero darme cuenta
de que no vivo solo, que tú dijiste, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en San Marcos, cuando Jesús ya estaba en el cielo, dice que ellos, los discípulos, salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Después de ser salvos, tenés que aprender las bases del cristianismo, entender las Escrituras y empezar a predicar, enseñar, hablar, contar lo que Jesús hizo. Y Jesús está al lado tuyo para confirmar tu palabra con señales, con prodigios y milagros. Vas a orar por enfermos y los enfermos se van a sanar, vas a expulsar demonios y los demonios se van a ir, vas a hablar en lenguas, vas a tener dones de discernimiento, vas a tener palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Son los dones del Espíritu Santo que van a estar en ti para que puedas trabajar. Son armas que Dios da a aquellos que le siguen. Y sobre todo, el Señor está presente al lado, ayudándote a predicar el mensaje. Todo cristiano fue llamado a predicar el mensaje. A veces alguien piensa que un misionero tiene que estudiar muchos años o tiene que ir a lugares perdidos. Y quiero decirte que no hay lugares perdidos en este momento en el mundo. En África hay muchos más predicadores que en Argentina. En la India hay predicadores, en todas partes hay predicadores. En China hay una iglesia que se hace en las casas, que es inmensa. En Corea está la iglesia más grande del mundo. Y nuestro vecino quizás sea simplemente un religioso que va a misa el domingo y después se olvida, o que va a la reunión y después se olvida, y vive en pecado y vive ignorando a Jesús sin haberlo invitado a que entre en su corazón y sin haberse arrepentido de sus pecados. Si sos de Jesús, tenés un campo misionero alrededor tuyo. Si sos de Jesús, sos misionero de Dios. Hay cientos de personas que interactúas todos los días, tal vez tus compañeros de trabajo, tal vez tus compañeros de deportes, tal vez los vecinos, tal vez los amigos, tal vez los compañeros de colegio, cientos de personas que Dios te pone en el camino para que no pongas un púlpito en la vereda y te pongas a predicar, sino para que le hables de Jesús, para que tengas garra, tengas hombría, tengas valentía y le hables de Jesús y le digas, mirá, todo lo que estudiaste de religión es letra muerta, tenés que ir a la Biblia, tenés que entender las Escrituras y voy a orar para que puedas entenderlas. Entonces ellos se le abrieron los ojos y conocieron realmente a Jesús y Él desapareció de su vista. Ya ellos tenían la revelación de quién era Jesús. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, la Biblia? Ahí está la verdad. Lees miles de cosas o no lees nada, pero esforzate por leer la Biblia, que ahí está la verdad. Ahí está la salvación de tu alma, la salvación de tus seres queridos, la vida eterna de todos los que te rodean. Entonces ellos fueron y dice, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ellos contaban las cosas que habían acontecido y cómo los habían conocido cuando partió el pan. Y mientras estaban hablando, Jesús mismo estaba en una pieza cerrada por miedo a la persecución, y Jesús se puso en medio de ellos. Jesús tenía un cuerpo glorificado, podía atravesar paredes, podía hacer todo ese mismo cuerpo que tiene ahora. Él puede aparecerse en cualquier momento, pero está al lado tuyo siempre. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ellos seguían dudando porque dice que se espantaron y atemorizados pensaban que veían un espíritu, tal vez un demonio. Los demonios son espíritus. Y entonces todavía seguían
dudando y sin creer. Y Jesús le dice, ¿por qué están turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Y como de alegría y de gozo no lo creían, Jesús les pide algo de comer y le dan un pescado y miel, y él come delante de ellos. Y Jesús le dice, estas son las palabras que les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ese es otro milagro. Primero le abrió los ojos para que lo conozcan, y después le abrió el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos. Y les abrió las Escrituras y dice, es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si una persona se muere sin arrepentirse, se va al infierno para siempre. Hay que predicar el arrepentimiento, hay que predicar que Cristo pagó en la cruz el pecado de todo el mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo llevó sobre sí mismo. Ya no se necesita otro sacrificio. Si alguien dice que una reunión es un sacrificio representativo, es una mentira. Se hizo un sacrificio en la cruz y para siempre. Jesús murió una sola vez por los pecados. El justo muere en lugar de todos los injustos para llevarlos a Dios. Y entonces les dice que vayan a predicar y que lleven el mensaje de salvación, que Él vive, que Él ha resucitado, que Él está al lado de cada uno de nosotros. Recordemos entonces que Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo en San Mateo capítulo 28, al final. Entonces, también en Marcos 16:20, Jesús resucitado va caminando al lado de cada uno de nosotros y confirmando la palabra con las señales que la siguen. Usted puede ser un misionero en la ciudad de Miramar, declarado con revelación de las Escrituras, pero sus ojos deben ser abiertos para conocer a Jesús. Su entendimiento debe ser abierto para conocer las Escrituras, porque si no va a predicar cualquier cosa. Entonces, usted debe orar a Jesús para que Jesús le explique y el Espíritu Santo le enseñe la palabra de Dios. Entonces, sus ojos tienen que ser abiertos para que usted lo conozca. Y tienen que sus ojos ser abiertos, sus ojos espirituales, para reconocer la presencia de Jesús al lado suyo. Y su entendimiento tiene que ser abierto para que comprenda las Escrituras. Voy a terminar el programa haciendo una oración, pidiéndole a Dios que le dé estas tres cosas a usted. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y vamos a creer que Dios, a partir de este momento, si usted es sincero y si le pide con todo el corazón a Jesús, Jesús se le va a revelar. Y si está en una secta, usted va a entender las Escrituras y va a comprender, porque ya al tener el Espíritu Santo va a comprender lo que Jesús realmente ha dicho, lo que realmente ha explicado en las Escrituras, y va a entender la salvación y le va a entregar la vida a Jesús para servirle ya con el Espíritu Santo, que es el que escribió las Escrituras dentro de usted. Voy a orar por usted, por estos tres milagros. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por las personas, Señor Santo, que están escuchando este programa. Y Señor, abre los ojos, Señor, de cada uno, aquellos que tienen los ojos velados, aunque son religiosos, para que no te conozcan. Señor, cortamos toda atadura del diablo
y echamos a todo demonio que está impidiendo que esas personas no te conozcan. Señor, ábreles Señor Santo, sus ojos para que te conozcan como realmente es. Señor, que sus ojos sean abiertos para que te reconozcan, para que sepan cómo eres de verdad. Y Señor, te pido que le abras el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras, para que no sigan las tradiciones, sino que sigan la verdad, Señor Santo, de tu palabra, para que no confundan una tradición como algo bíblico, sino que se basen en la Escritura y en la revelación que tú has dado. Padre, te pido por estos 3 milagros, Señor Santo, que tú hagas en los que están escuchando este programa y los que están viendo este video. Señor Santo, yo te pido en el nombre de Jesús estas cosas. Muchas gracias. Amén. Confiamos que Dios está haciendo milagros, la oración queda allí, no es que se evapora, queda en el trono de Dios y en su momento Dios le va a abrir el entendimiento, le va a revelar su persona y le va a hacer comprender las Escrituras. Y sus ojos van a ver a Jesús de la manera que Él es en verdad. Le mando un fuerte abrazo y Dios le bendiga.